todo problema de partes blandas, sobre todo cuando hablamos de dolor en las extremidades y probablemente también en el tórax, nos hacemos la pregunta, ¿es dolor articular o no? Entonces, hay toda una serie de signos y síntomas que vamos a observar en el paciente. Para comenzar, el mismo dolor. Pero como ya se habrán dado cuenta, los que están haciendo prácticas en los hospitales o incluso en las mismas clases teóricas, un solo síntoma no basta para determinar un problema. El dolor es algo muy general. Entonces, ¿qué características nos pueden definir un dolor articular? ¿Cómo ubicaríamos que el dolor está ubicado en una articulación? Y no solamente porque el paciente dice que le duele. ¿Inflamación? No, más como sustrato físico. Mover la articulación. Movilidad. Movilidad es una palabra. Es una palabra. Muy bien. ¿Alguna otra característica más? Rigidez matutina. Rigidez matutina. Rigidez es otra palabra, claro. Deformidad. ¿Cómo? Deformidad a nivel de la articulación. Deformidad. Limitación al movimiento. Exacto. Erosión. Daño, pero más como algo microscópico, no es una erosión directamente en las manos, pero las tres palabras clave que han mencionado allí son las más importantes. Más allá del dolor, ¿hay rigidez? ¿Hay alguna limitación a la movilidad? Y finalmente, si es que hay deformación, porque sí es importante. Entonces, cuando hablamos de un problema posiblemente inflamatorio, lo primero que viene a la cabeza es encontrar rubor, calor. Pero, por ejemplo, pueden recibir sobre todo en temas de pediatría, ¿no? Un jovencito o una jovencita que se golpea la rodilla y viene con la piel de la rodilla roja. ¿Automáticamente eso lo convierte en una artritis? No, ¿verdad? Eso también. Los cambios en la piel y en las partes blandas aledañas a la articulación pueden incluso disfrazar el problema que estamos observando. En realidad es algo bastante común, sobre todo cuando vemos la parte de la artritis séptica se van a dar cuenta que es así. Entonces, lo que tenemos que buscar como puntos clave son referencias. Y ya las han mencionado ustedes. Uno es la posibilidad de encontrar signos inflamatorios, los cuales nos va a definir una artritis inflamatoria, que también tenemos artritis de tipo mecánico, ¿correcto? Cambios flebóticos que tienen que estar enfocados específicamente a nivel de las articulaciones. Otra cosa, desviación de los ejes. ¿A qué nos referimos en la desviación de los ejes? A que se pierda la alineación de las articulaciones. En algunas imágenes más adelante vamos a ver cómo sobre todo los dedos cambian su alineación, no ni siquiera como deformaciones, ya como luxaciones o cambios en las partes blandas que van a traccionar diferentes segmentos. Por otro lado también está lo que mencionaron, la erosión. La erosión no la vamos a ver directamente, pero lo que sí podemos ver es la respuesta del hueso a la erosión, que finalmente son los osteofitos, lo que para efectos de la artrosis formarán a nivel de las articulaciones interfalángicas distales y proximales los nodos de Hermann y Duchamp. Pero lo que al final de cuentas va a llamar más nuestra atención es el tema de la tumefacción o inflamación o edema intraarticular, ¿no? ¿Y por qué se va a caracterizar un problema articular? Nuevamente lo repito porque es lo que se tiene que grabar en la cabeza. Dolor, aumento de volumen, puede o no estar presente, pero de ser agudo muy probablemente sí lo van a ver. La presencia de sinovitis. ¿Qué es sinovitis? Inflamación de las Inflamación de la cápsula articular, tejido sinovial, que no lo vemos específicamente a la hora de ver la articulación, pero lo podemos evaluar de manera indirecta. Cuando una articulación se inflama desde adentro, si lo queremos decir así, al momento de que nosotros revisamos las articulaciones, veremos que hay ciertas prominencias a nivel de las articulaciones. Si lo pellizcamos, podemos sentir como si fuera una pequeña bola de aire, como estas bolsitas para reventar. Y esa es una manera de identificar que hay sinovitis. Muchas veces no hay inflamación, pero al momento de examinar al paciente sí encontramos sinovitis y ya puede contar como un trastorno articular. Y finalmente se va a identificar tumefacción o dolorabilidad extraarticular. Parte de estos síndromes van a tener mucho que ver con el hallazgo de puntos dolorosos extraarticulares, que tienen que ver sobre todo con las inserciones de tendones y músculos. También lugares donde se ubican las bursas. Y eso también lo tenemos que aprender a ver. Y justamente es a nivel de la limitación de la movilidad, que es otra característica de las más importantes. Entender que no existe un problema articular, específicamente una inflamación articular,
es que no hay limitación a la movilidad. Al momento que nosotros examinamos al paciente nos interesa ver dos cosas, activa y pasiva. Si el paciente es capaz de mover su articulación en toda la extensión, definitivamente no hay un problema. Si hay limitación tanto a la actividad pasiva y activa, definitivamente es un problema articular. Pero si nosotros somos capaces de forzar, por ejemplo, el cierre de un puño o la flexión de un dedo, sin que el paciente no pueda por el dolor, el problema no está en la articulación. Hay que pensar en un problema extraarticular. Y por eso también es importante que ustedes conozcan las características de las diferentes articulaciones del cuerpo, que para efectos de la clase no terminaríamos de ver, pero sí, por temas de semiología, deberían repasar en el transcurso también de su vida médica, no tienen que aprender a todos en esta clase, tipos de movimientos y rangos de movimiento, porque muchas veces es muy sutil. Ok, entonces ya estamos anotando que puede haber dolor articular, ya notamos que hay dolor y limitación a la movilidad. Pero ahora nos viene otra pregunta, ¿es inflamatorio o es mecánico? Para muchos de nosotros que ya estamos rozando los 30 ya los pasamos, nos están crujiendo las rodillas, nos duele. Entonces, llega un momento cuando es muy repetitivo que te preguntas, ¿está inflamada la rodilla o solamente está desgastada? Es una pregunta que hace mucha diferencia. ¿Qué es dolor inflamatorio? ¿O cómo podrían describir un dolor inflamatorio? Inmovilizante. Inmovilizante. No. Ah, pues es uno. Hay dolor, ¿verdad? Pero la verdad es que hay dolor en ambos tipos. No. Más que eso tiene que ver con la constancia del dolor. Un dolor mecánico se va a presentar sobre todo al momento de que nosotros querramos mover la articulación. ¿Qué sé yo? Esta persona, imagínense que es una persona que trabaja sentado, imagínense un chofer de combi, de los chinos y está. Un poco con sobrepeso, le gusta tomar alcohol. Y justamente cuando se quiere parar de la silla es cuando le duele la rodilla. Pero no siente el dolor en ningún otro momento del día. Solamente cuando se para y se siente. Ese es un ejemplo de dolor mecánico. Un dolor inflamatorio es constante todo el día, independientemente de que se mueva o no. El paciente se queja de dolor en la articulación, así no intente moverla. ¿Qué más? La rigidez. Respuesta antiinflamatoria. Muy bien, eso. El dolor antiinflamatorio y la misma inflamación de la articulación van a ceder con los aires. Un dolor mecánico va a calmar un rato o bien puede no calmar por completo. Van a ver que problemas tan simples como los dolores de columna, la gran mayoría de ellos no van a responder del todo a los antiinflamatorios y los analgésicos. Es más del 60% de casos va a recidivar en menos de una semana. ¿No? Problemas sobre todo mecánicos. ¿Qué más? Falta una característica. Ya hablamos del dolor, la limitación que a veces representa en ambos. ¿No? ¿Rigidez? ¿Alguien dijo rigidez? ¿Quién más? Claro, rigidez. Un dolor inflamatorio va a presentar no solamente rigidez antes del movimiento, va a haber una limitación persistente en la movilidad. Y no solo eso, va a ser prolongada. Un dolor mecánico puede producir una rigidez corta, como le mencionamos. Imagínense ese chofer de los chinos que se está bajando del carro. Va a sentir las rodillas duras por unos minutos. Va a ser siempre menos de media hora. Un dolor inflamatorio va a permanecer esa rigidez en todo momento. A cualquier movimiento que haga, va a sentir una rigidez prolongada. Que naturalmente se va a exacerbar con el frío, con cuánto ejercicio haya hecho antes, ¿no? Por otro lado, el dolor mecánico, conforme más ejercicio hagamos, pues va a ir cediendo poco a poco. Como quien dice, va calentando. Muy bien, ya vimos que puede haber un dolor inflamatorio y uno mecánico. Ahora, ¿solamente es un problema articular o es un problema sistémico? Y esto ya lo van a ver un poco más con el doctor Christian, pero para poder diferenciarla con las artritis que vamos a ver ahora, tiene que aprender a razonar eso. ¿Es qué lo llevó al paciente a la consulta? ¿Solo el dolor? ¿O fue otra cosa más? ¿No?
cuando es solamente dolor mecánico o inflamatorio. Y si es que hay manifestaciones extraarticulares que también son importantes. No es lo mismo un paciente que viene solo con dolor de rodillas a un paciente que viene con dolor de rodillas y sensibilidad a la luz, ¿cierto? O un paciente que viene con dificultad para agarrar un objeto porque se golpeó la mano, a un paciente que presenta dificultades para cerrar la mano y al mismo tiempo se le cae el cabello en mechones. No es lo mismo, o que presenta úlceras orales, o que presenta dificultad respiratoria, o que presenta hematuria. Las manifestaciones sistémicas son importantes para diferenciar los diferentes síndromes que pueden presentarse, más allá de la artritis inflamatoria. Ahora, ¿cuál es la distribución? Sí, eso también importa. Para poder diferenciar distintas enfermedades nos vamos a dar cuenta de que no todas afectan a las mismas articulaciones y no todas afectan a las mismas zonas. Y también nos importa mucho el número. Por ejemplo, una artritis séptica es muy raro que afecte a muchas articulaciones al mismo tiempo. Podría, pero lo normal es que no. Más del 80% de casos van a ser monoarticulares. Es así que si nosotros vemos una articulación muy dolorosa, con fiebre, no vamos a pensar en lupus como una primera posibilidad, ¿cierto? Por otro lado, si tenemos un paciente que tiene un dolor migratorio en diferentes articulaciones, difícilmente vamos a pensar en artritis séptica como primera opción. Igual, por cada tipo de síndrome de dolor articular, sea inmunomediado o no, van a ver que la distribución también cambia. Los problemas autoinmunes casi siempre van a afectar primero las articulaciones pequeñas. Sin embargo, los problemas metabólicos y mecánicos, llámense cristales, problemas sépticos y la misma osteoartritis, van a comenzar con articulaciones medianas generalmente, que están más afectadas por el peso del paciente y por la actividad que realiza. Y finalmente, recalcar el tema de los síntomas extraarticulares. ¿Qué es lo que desencadena el dolor? Es importante que lo averigüemos. Un consejo como clínico es que ustedes deben ser buenos chismosos, deben aprender a meterse un poco en la vida del paciente. Y es que si encuentran una persona que tiene factores, digamos, ocupacionales, ergonómicos, difícilmente van a pensar en primera instancia un problema distinto a algo asociado a un problema mecánico. ¿Qué sé yo? Un problema postural, por ejemplo. ¿Verdad? Y nuevamente, saber reconocer signos de compromiso sistémico u orgánico, sobre todo para poder alejar de la mente a los problemas autoinmunitarios, que también es algo que preocupa ampliamente a los pacientes, porque ellos saben que son enfermedades incurables. Ahora todo el mundo tiene Google y un celular. Sí. Doc, pero cuando preguntas, por ejemplo, algunos pacientes se dicen como un evento desencadenante, muchas veces dicen que es el frío. ¿Qué tan cierto puede ser? ¿Del frío? O sea, que dicen que les ha pasado frío, que justo ese día ha llovido y se han mojado y que desde entonces les duele. ¿Te acuerdas de este invierno que ha pasado? Sí. No sé tú, pero yo ya a mis 30 y tantos años, cuando salía de la ducha después de bañarme, yo sentía mis manos un poco duras. O bueno, yo me movilizo en moto, cuando manejo con el viento frío y trato de separar mis manos del timón, eventualmente siento las manos duras, pero es por poco tiempo. Sí, el frío, más que afectar directamente a la articulación, va a afectar al tejido extraarticular. Y no solo eso, la misma posición sostenida por un tiempo también puede afectar a la hora de que el paciente vaya a realizar un movimiento, lo pueda confundir. Y ahí viene una clave. Tienes que preguntarle si las manos las siguió sintiendo duras el resto del día o no. Porque si el paciente simplemente sintió frío, se le puso dura las manos, o las rodillas, o las caderas, dependiendo un poco de su edad, y al paso de unos cuantos pasos, o con hacer un par de estiramientos, incluso hasta chasquearse los dedos, que es lo primero que hace, se le pasó el dolor. Eso es algo honestamente mecánico. Ahora, para que un paciente con lupus y artritis reumatoide así no tenga ya una fase deformante, en el caso de artritis reumatoide, una vez irreversible en el caso de lupus, pues va a sentir el dolor bastante más tiempo. Antiguamente se decía más de media hora, y es más, los criterios antiguos de artritis reumatoide hablaban mucho del tiempo de la rigidez. Pero a esas alturas el tiempo basta con que el dolor se prolongue más de unos pocos minutos, generalmente 5 o 3 minutos, o la rigidez mejor dicho, para que tú ya sospeches un problema inflamatorio de fondo. Ahora también tienes que usar un poco la lógica. No es lo mismo hablar de una persona joven, digamos, menor a 50 años, que alguien mayor a 50 años. Una persona mayor va a tener más de un solo problema. Ya puede tener una tendinitis crónica, puede tener artritis, bursitis de tanto tiempo. Va a sentir más dolor y más rigidez que una persona joven. De ahí también tenemos que aplicar un poco
el ambiente, las circunstancias del paciente, que también es importante. Pero sí, el frío a veces lo van a sentir como un desencadenante, pero tenemos que ahondar un poco más. Puede ser un factor que en este caso sería un confusor. Ok, después de haber visto esto viene otra pregunta, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores y vemos que tienen la manito un poco deformada, por no decir bastante. Es más, probablemente a nuestra edad ustedes, si miran las manos de sus propios papás, se van a dar cuenta de que ya no son las mismas que ustedes vieron hace unos 5 o 10 años. Y viene otra pregunta, ¿es artritis? ¿Es artrosis? Porque la artrosis también, cuando hay una degeneración marcada del cartílago, el roce del hueso va a producir inflamación de lo que queda de la cápsula articular. Y sí se puede hinchar, sí se puede poner roja y también puede doler. Para esto los clínicos antiguos mucho giraba en torno a suplir a la radiografía de manos, que nos dice muchas cosas. Y hay un primer concepto que tenemos que diferenciar muy bien. Los problemas artríticos o inflamatorios, netamente dichos, son inflamaciones de la misma membrana sinovial y en algunos casos de todo el grosor del cartílago, pero no es degeneración. Igualmente cuando hablamos en algún momento de las válvulas, todo en el cuerpo envejece, lo querramos o no. Y así como las válvulas van desgastándose por el flujo de sangre, se llenan de calcio, igualmente pasa en estas articulaciones, igual pasa en los tendones. Tenemos microtraumatismos a diario, pero mientras seamos un tanto jóvenes, nuestra capacidad de regeneración es tan buena que ni lo notamos, pero va a llegar un momento en el que ya casi no. Entonces va a enfrentarse a un problema degenerativo. Quiere decir que poco a poco, la cantidad de líquido dentro de la sinovia va a empezar a disminuir. Y en segundo lugar, el cartílago osteoarticular va a empezar a desgastarse. Ahora, no todo obedece a problemas mecánicos. De hecho, aunque suene un poco ilógico, la artrosis como tal no es del todo bien comprendida hasta el día de hoy. Porque hay pacientes que evolucionan en su artrosis en menos de un año y otros que a veces ni siquiera se presentan en un rango marcado para tener 80, 90 años, independientemente de que sean maratonistas o no. Segundo, reconocer que todo proceso artrítico es inmunomediado, sea por inflamación por una infección, sea por un proceso autoinmune, tiene mucho que ver con la activación del sistema inmunitario. La gota, por ejemplo, como vamos a ver, a veces se centra solamente en el depósito de cristales, pero los cristales no son suficientes para causar la inflamación que produce la gota. Y de hecho es lo que la diferencia de su prima hermana, la pseudogota, o la enfermedad por depósito de pirofosfato, que son muy distintas. Sin embargo, para efectos de diferencial clínico, a veces ni siquiera se nota, pero el tratamiento es distinto en base a la manera en la que se desarrolla la enfermedad. Finalmente, las enfermedades mecánicas como la artrosis se asocian a desgaste por edad y actividad sobre todo. Y es así que un problema bastante recurrente, de hecho que van a tener en consulta, va a ser el dolor de diferentes articulaciones, pero como hemos mencionado, casi siempre van a ser mecánicos. Pacientes que han sido agricultores, que han sido mecánicos, que han trabajado en carpintería, personas que se dedicaron netamente a su casa, van a tener dolor de rodillas, dolor de caderas, dolores lumbares, dolores cervicales. Ya lo que está pasando muy frecuentemente ahora y mucho más que antes, jóvenes con artropatía degenerativa desde temprana edad, más precisamente por el uso del celular que ahora están haciendo. Es muy frecuente. Vienen con vértigo, vienen con dolores, vienen con cefalea, hasta parece migraña en algún momento. Todo es por una cervical. Ok, y finalmente, lo que mencionaba de la artritis, como todo un buen síndrome inflamatorio, el dolor es constante. Bajará un poco, aumentará un poco, pero el dolor siempre va a estar allí. Mientras que la artrosis va a empeorar con la actividad. Al inicio va a calmar un poco cuando calientan las partes blandas, pero progresivamente se va a empezar a cansar. Piensen en una señora que está llevando las bolsas del mercado, ya de cierta edad va a cansarse cada cierto número de pasos porque siente que las articulaciones de la rodilla sobre todo le pesan. Y aquí tenemos 3 manos completamente distintas. ¿Qué es lo que pueden observar en la primera foto? ¿Inflamación de dónde? Correcto. Nada más bien de esta mano, ¿qué es lo que pueden imaginarse? Olvídense de lo que les puede decir o no el paciente. A veces les puede mentir, tienen que ser observadores. Artritis. ¿Qué artritis?
Por la localización nos parecen artritis reumatoides. Son las manos de una persona relativamente joven, no son las manos de una persona mayor. Esa persona probablemente esté rondando los 40 y tantos. Que tenga una artrosis tan marcada, un poco difícil. Y la tumefacción es muy notoria, no es una deformación. La tumefacción es bien notoria a nivel de las interfalángicas proximales y, como ustedes bien han notado, también en las metacarpofalángicas. Casi todas, nuevamente, las artritis autoinmunes van a comenzar así. Manos y dedos. No con deformación, con tumefacción. Una clara. La segunda foto. Esa también es una persona joven. ¿Qué les parece? ¿No les parece una posición un poco rara? Y ojo que ahí no se ve tanta tumefacción. No se ve tanta. A excepción de una en realidad. Si ya son atentos se van a dar cuenta. ¿Quién dijo el pulgar? Tú, ¿no? Exacto. La primera articulación metacarpofalángica es inflamada. Es un signo muy sutil que a veces se presenta en la artritis reumatoide. Y no solamente en la artritis reumatoide, en otras variantes más también. La misma osteoartrosis también produce la primera degeneración en esta falange. Justamente es el pulgar uno de los primeros dedos que se va a deformar. Solo que pasa tan disimulado que generalmente nos damos cuenta cuando ya tiene todo el dedo. Y lo otro es la posición anormal, en este caso son dedos de botonero. Es precisamente porque también las enfermedades que afectan a las articulaciones eventualmente también pueden afectar a la sinovia, a las vainas tendinosas de los tendones o al mismo tendón. Se va a esclerosar, así incluso se puede luxar o romper, lo cual va a causar deformación de las articulaciones más allá de solo desalinear la articulación. Y bueno, en la última mano, no, parece, pero no. O bueno, sí, también es el último dedo. Pero no es el problema central. Miren un poco más allá del dedo de cisne. Miren esos dedos. Muy rojos, ¿no? Para empezar, tiene reino. Obviamente no vemos todo el contexto, pero llama la atención la coloración de los dedos. Y lo otro es que tiene varias articulaciones luxadas. Mirando la mano nada más así, obviamente sabemos que es una persona relativamente joven. Yo miro esa mano y pienso que es una persona que está rondando los 20 y tantos, 30. Una persona joven. En este caso son luxaciones más que dedo enorme. Una secuoya de cisne, que en general solamente es el último dedo que está presentando acá. Es la famosa artropatía de Yakuta, que se ve en el lupus. Una afectación tardía de la artritis por el lupus, ¿no? Que no es erosiva, pero sí puede llegar a ser deformante. No por la misma articulación, sino por el compromiso de los. Y finalmente, esta mano que creo que se entiende la diferencia entre esto y esto, ¿no? Son las manos de una persona mayor. No presenta tumefacción, presenta deformación, y no es proximal, es distal. No quiere decir que esas articulaciones distales no puedan comprometerse en un paciente con artritis, pero no es lo más frecuente. Son más que solamente ver las manos, siempre tienen el contexto del paciente. Ok, igual que sus exparejas, todos tienen red flags. Y sí, todo dolor articular que haya tiene ciertas señales de alarma que nos debe hacer parar las orejas. Y uno es que sea en una mujer joven. Una mujer joven que tenga dolores articulares de aspecto inflamatorio o repetitivos debe llamar la atención. Igualmente, si es que presenta una enfermedad poliarticular de frente, no es normal que una persona se queje de que le duelan los tobillos, las rodillas, los hombros y las muñecas al mismo tiempo. No es lo mismo que ustedes después de un partido de fútbol les duela solamente las rodillas o los tobillos, que les duela todo el cuerpo y que sientan limitación para mover más de una extremidad. Poliarticular en una mujer joven siempre debe llamar la atención. Y lo otro, la presencia de síntomas extra articulares o sistémicos. Si hay pérdida de peso, si hay aumento de temperatura, si hay ganglios, si hay incremento de tamaño en el hígado, en el vaso, etc. Si comienzan
Porque eso ya no va a informar de un problema degenerativo, va a ir un poco más allá. No es solamente un dolor articular por un tema de postura, ya va algo más. Por ejemplo acá, ¿no? Estos 6 pacientes vinieron por dolor articular, pero tenían más cosas, ya para no perder mucho tiempo. En este paciente, por ejemplo, se ve que hay un cambio de coloración en las falanges distales, se ve que hay cierta esclerosis aquí. Un paciente que probablemente esté debutando con una esclerosis sistémica, igual acá. Es más, hasta se ve que la piel tiene una apariencia de dedo de salchicha, ¿no? Una dactilitis, que es una tendinitis periférica, perdón, una tendinitis global, y también tiene calcinosis. Pacientes que presentan piel niveloide al mismo tiempo que las articulaciones inflamadas. Ya, bueno, quien reconozca esto probablemente saque un 20 en el examen. Son placas moradas y también dedos en salchicha, sí, pero no son solo dedos en salchicha. ¿Qué son esas manchas moradas en los nudillos y las articulaciones interfalángicas? Erosiones. Erosiones. No. ¿Alguna vez escucharon de las pápulas de Hiroto? Es un paciente con dermatomiositis. El fenómeno de Raynaud, que acá está muy claro, es inducido en este caso después de colocar su mano en un vaso de agua. Y acá incluso sin necesidad de ponerle en un vaso de agua, es una dactilitis mucho más clara, ¿no? Con ciertos aspectos de fenómeno de Raynaud. Es más, cualquier cambio extraño en la piel asociado a los dolores articulares también debe hacerles llamar la atención. Ahora, incluso si no tenemos todos estos síntomas, hay un corolario. Incluso salió en la guía de artritis reumatoide de salud en algún momento. Todo paciente que presenta una oligo o poliartritis o dolor articular en más de una articulación y ustedes se encuentren que tienen marcadores inflamatorios elevados, dígase proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, debe ser derivado de un reumatólogo para evaluación. Así no tengo un ANA positivo, así no tengo un factor reumatoide positivo, eso es secundario. Si tiene marcadores sistémicos inflamatorios y ninguna otra causa que lo pueda sugerir, también es una red flag. Y finalmente, factores epidemiológicos que a veces no tomamos en cuenta. Y es que el Perú tiene demasiada diversidad en términos de ambientes y de tipos ecológicos. ¿Qué enfermedad puede causar dolores articulares muy intensos? El dengue. El dengue también puede producir una poliartritis inflamatoria. No es una manifestación pues, de primera clase, generalmente es solo una artritis, pero más o menos un 5% pueden hacer una artritis. Y no solamente el dengue. Si vamos un poquito más adentro de la selva central, sobre todo, hay 2 virus que incluso pueden disimular enfermedades autoinmunes. Uno de ellos es la chikungunya y el manjaro, que pueden producir una artritis deformante crónica, que en la selva muchas veces pasan como si fuesen artritis reumatoides y no son artritis reumatoides. Son pacientes que en algún momento estuvieron infectados por chikungunya. Por si acaso, fiebre amarilla, virus atipo, Zika no producen artritis. Por si acaso, chikungunya y manjaro sí. Están reconocidos en diferentes guías en Colombia y en Perú y en Ecuador como diferenciales. Acá no tenemos tanta enfermedad por garrapatas, pero la borreliosis también es una posibilidad de personas que viven en el campo. Acá en el Perú no hay casi enfermedad. Es un problema de los gringos, pero sigue siendo una posibilidad. También produce poliartritis inflamatoria. Y no solo eso, cualquier virus en general puede provocar una artritis que puede ser ¿cómo se dice? O reactiva o parte del síndrome. Me tienen la hepatitis B, la hepatitis C, el mismo VIH, el parvovirus B19 que últimamente ha comenzado a trepar nuevamente, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, que pueden producir síndromes muy parecidos al lupus, pero que son transitorios. Entre otras cosas. Entonces, una vez que hemos visto que el dolor articular no tiene red flags, es crónico, es oligo y poliarticular, es oligo y poliarticular,
no es inflamatorio y no hay señales de alarma de ningún tipo, y la persona es mayor, ¿qué me queda pensar? Lo más posible es que sea una artrosis, ¿correcto? Y acá hay que ser un poquito atentos porque en realidad debido a la poca atención que se le da, la enfermedad por depósito de pirofosfato, o sea la pseudogota, muchas veces pasa desapercibida como una artritis o artrosis. Es más, hay un buen porcentaje de adultos mayores que se sospecha que tienen ambas cosas al mismo tiempo. Es que también se suma otro detalle. Como vamos a ver en esta ponencia, estos pacientes pueden tener más de un problema a la vez. Pero imaginemos que tiene solamente uno en este caso. Y no se olviden de eso, es una persona mayor, no hay tumefacción como tal, hay deformación, hay rigidez y hay dolor, sobre todo mecánico. Es la dolencia reumatológica más frecuente en el mundo. Y lo más gracioso es que no afecta solamente a los abuelitos. Todo aquel que esté rondando los 30 tiene una posibilidad bastante alta de presentarlo. Sobre todo se ha trabajado haciendo mucha labor física, ¿no? Los que son estibadores, los albañiles, los obreros, pueden presentar osteoartrosis en cualquier lugar del cuerpo. Ahora, naturalmente, mientras más pasa la edad, más posibilidad de desarrollarlo. Así que el mayor porcentaje de estos va a ser en mayores de 65 años y casi el 80% de mayores de 85 años. A los 65 años. Como característica, es un poco más frecuente en la mujer que en el varón. Exactamente no se sabe por qué, y esta estadística es más que nada referida a artrosis, o sea, problemas de rodillas. Por algún motivo en particular, a las damas se les afecta un poco más rápido. Pero, por ejemplo, la osteoartrosis, que es la cadera, afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres. Va a depender un poco también de qué articulación estemos hablando. Ahora, ¿qué es lo que va a referir el paciente? Generalmente es un dolor profundo, sordo, no lo define bien, a veces que le duelen los huesos, ¿no? Pero el dolor se hace más factible, más demostrable al momento que intentamos mover sus articulaciones, y lo que nosotros percibimos es chasquido, como un crujido. Hay una rigidez, como les comentaba, de poca duración. Antiguamente se comentaba que debía ser menor a 30 minutos, pero con el hecho de que sea de algunos pocos minutos es más que suficiente. Rangos de movilidad disminuidos siempre. Todo problema articular va a causar limitación de movilidad. Puede haber crepitación o crujidos, como les comentaba. Generalmente indica que hay una disminución del espacio entre las articulaciones y que el cartílago articular está rozando o ya probablemente incluso está luxado o mejorado. Ahora, ¿de qué manera responde el cuerpo para intentar compensar la inestabilidad de las articulaciones? Produce una activación de sus osteoblastos y va a formar osteofitos, o crecimientos proliferativos que van a formar los famosos picos de lodo, que todo el tiempo lo usamos como excusa en las articulaciones para tratar de explicar sus dolores, que no siempre es el caso. Y finalmente, y muy importante, no cumple criterios de un dolor inflamatorio. Adicionalmente, y dependiendo un poco de la edad y de la limitación que tenga el paciente, puede observarse desalineación articular, o sea, deformidad. Y finalmente, atrofia muscular, y sobre todo lo vamos a ver en las manos, que van a ser manos muy delgaditas que prácticamente se ven los surcos de los metacarpos, por atrofia de los interóseos, atrofia de los lumbricales y la deformación. Correcto. Lo más frecuente en la osteoartrosis primaria, quiere decir sin ningún tipo de base mecánica, solamente la herencia prácticamente y la predisposición genética va a afectar principalmente manos y muñecas y sobre todo en las regiones distales como hemos hablado. Al momento de que tenemos un paciente con las manos inflamadas, como vimos en la primera foto, lo primero que vendría a nuestra cabeza es la artritis reumatoide, pero se sobreentiende que tenemos que analizar cuál es inflamatoria y cuál no para comenzar a aceptar. Igualmente por frecuencia, cuál afecta más frecuentemente las articulaciones distales que las proximales. En términos de rodillas, caderas, columnas, sobre todo se va a tener que ver con osteoartrosis secundaria causas mecánicas, principalmente peso, actividad y edad, lo que va a producir la creación de osteofitos acelerados y la formación de pinzamientos, que lo que van a producir son dolores musculares de todo tipo, contracturas musculares, tendinitis crónicas, van a aumentar la cantidad de microtraumas a nivel de las partes blandas, va a haber calcificación de las partes blandas aledañas a la articulación también. Ahora, esta velocidad puede ser rápida o lenta, como les comentaba. Menos de 12 meses de velocidad de instauración de la enfermedad ya anuncia que es una causa primaria y a veces con una variante de mal pronóstico que es la variante destructiva rápida o erosiva.
les mencionaba, la primaria, la más común, va a afectar principalmente a las manos. Ahora, no solamente la artritis reumatoide puede causar la ruptura o la luxación de diferentes tendones, la osteoartrosis progresivamente con la calcificación también de las inserciones musculares de diferentes tendones, también va a causar la pérdida de movilidad en diferentes áreas tendinosas. Vamos a tener otro tipo de presentaciones que están asociadas, por ejemplo, los dedos en gatillo y la famosa contractura de Dupuytren. En otra manera, algo que pasa muy frecuente en pacientes jóvenes, a veces incluso menores de 20 años, que ni siquiera son deportistas extremos, pero que ya presentan grados de condromalacia a nivel de las rodillas. Y sí, hay un síndrome osteoartrítico primario, que es la condromalacia patelar. Cuando hablamos de osteoartrosis secundaria, también tenemos que ver que el paciente no tenga algún factor que puede estar acelerando este deterioro. Y generalmente son problemas endocrinológicos. Acromegalia, hipercortisolismo, hipotiroidismo, la posmenopausia y la misma osteoporosis por el adelgazamiento de la pérdida de grosor óseo también va a facultar un desgaste más acelerado y mayor tendencia a sentir dolor. El factor más importante de todos ellos sigue siendo el sobrepeso, como cualquier enfermedad médica. Sin embargo, en este caso, en lo que se refiere a osteoartrosis en miembros inferiores, va a ser mucho más importante. Y finalmente, la injuria articular. ¿Qué tan frecuentemente esta articulación ha estado sometida a estrés? Por ejercicio, trabajo, posiciones forzadas, etc. Entonces, para ejemplificar, porque es una regla que se va a cumplir en casi todas las articulaciones, es el grado de deterioro que se puede presentar. Inicialmente, en una radiografía normal, vamos a ver un espacio interarticular conservado, no hay osteofitos, no hay ningún grado de asimetría a nivel de la articulación. A nivel del grado 1 ya vamos a tener un pequeño crecimiento a nivel de ciertas prominencias óseas, va a haber disminución del espacio interarticular y hasta en algunos casos puede verse ya cierta simetría entre ambos lados de la articulación. Progresivamente esto va a ir evolucionando hasta llegar al grado más grave, que es la anquilosis. Y como pueden ver acá, prácticamente está abolido el espacio interarticular, hay una pérdida del cartílago, si le ven aquí es como una raya blanca prácticamente, debería verse como una sombra. Y finalmente, el hueso también se ve irregular por la pérdida progresiva de la densidad, en este caso, de la cabeza. Igual para la cadera. No siempre va a ser un problema simétrico. Dependiendo de la carga que ejerza la persona sobre cada extremidad, va a ser diferente. Por ejemplo, en este caso, va a tener una osteoartrosis pues, de grado 3, y en este ya está completamente anquilosado, sin necesidad de que haya una fractura. Es más, a veces vemos esto y podemos pensar otro tipo de problemas. En una persona más joven se puede pensar en una necrosis vascular de la cabeza o del fémur. Igualmente a nivel de la columna, lo que más para resaltar es la formación de osteofitos, produciendo los famosos pinzamientos que en algunos casos pueden contribuir al desarrollo de radiculopatías. Los estadios fisiopatológicos son principalmente tres. En el primer caso va a haber una proteólisis acelerada de la matriz cartilaginosa. En un segundo grado, la fibrilación y la erosión del cartílago, posteriormente una inflamación crónica por el exceso de erosión a nivel de la zona. Y finalmente la pérdida de la arquitectura articular, que creo que ha quedado bastante bien ejemplificada aquí. Para el tratamiento de la osteoartrosis son dos pilares. Uno, el manejo del dolor. Y para eso simplemente tres recomendaciones. En todo adulto mayor usen antiinflamatorios con mucha precaución. En términos de control, ya se ha visto que para artrosis al menos, el paracetamol no es tan útil, salvo hablemos de problemas de columna, que ha demostrado ser igual de efectivo que los relajantes musculares, aunque no lo parezca. Muchas veces es más el placebo que el paciente le dice que es un relajante muscular y automáticamente va a empezar a percibir de que hay una mejoría. Pero si lo evalúas en forma de ciego, realmente no se ha visto mayor diferencia. Igualmente, no es tan buena idea dar antiinflamatorios y relajantes musculares al mismo tiempo. No se ha demostrado que haya efectividad distinta entre dar solamente un antiinflamatorio o un relajante muscular y dar los dos a la vez. Y en términos de un adulto mayor que ya tiene una disminución en la producción de ácido gástrico, ya puede tener una úlcera y demás, no es tan buena idea sabiendo que podemos generar una hemorragia digestiva a largo plazo. Finalmente, en todo adulto mayor y en general en cualquier persona, no es buena idea
usar opioides para el dolor crónico, debido a que generan dependencia. Sin embargo, van a ver que es un error bastante frecuente que se comete sobre todo en nivel de establecimientos del MINSA, que se reparten gotas y pastillas y tabletas de tramadol como si fueran pan caliente. Una buena medida, que al menos acá yo no he visto parches de capsaicina, pero en la bibliografía se refiere como uno de los mejores escalones, es precisamente eso: parches de lidocaína, parches de capsaicina, que para manejo de dolor crónico, pues por su mecanismo efectúan directamente sobre la articulación lesionada. Y la verdad es que al menos en términos de bibliografía van bastante bien. En términos de rehabilitación es muy importante el fortalecimiento de diferentes extremidades para que el incremento del trofismo muscular pueda soportar las articulaciones que están inestables, ya que mayor inestabilidad, mayor traumatismo, mayor degeneración. Creo que se entiende la secuencia. Las famosas infiltraciones realmente no se recomiendan, salvo se detecten derrames articulares importantes, y esto quiere decir pérdida de la integridad de la cápsula articular. Básicamente, por el corticoide lo que va a hacer es tratar de limitar la inflamación que se va a generar y tratar de disminuir la degradación producida por las metaloproteinasas, pero no va a ser ninguna otra cosa. No es que los corticoides intraarticulares disminuyan la degeneración, que es más, la pueden acelerar. Y finalmente, en casos ya severos, hablamos de artrosis de grado 4, 3, 4, dependiendo de la guía que lean, ya se recomienda los reemplazos. Ahora, cuando vamos un poco más directamente a lo grave, la artritis séptica, ¿qué es lo que les llama la atención de la foto para comenzar? Los cambios tróficos, ¿verdad? Vemos cambios a nivel de la piel. Definitivamente, cuando vemos una pierna de ese tipo, lo primero que viene a la cabeza, ¿qué es? Celulitis, ¿no? Por eso les comentaba que cuando hablamos de artritis sépticas, generalmente el hecho de que haya compromiso de las partes blandas alrededor, muchas veces es un factor de riesgo para el desarrollo de la artritis, o bien puede confundir su diagnóstico, debido a que el dolor producido en la piel y en las partes blandas aledañas, más aún si es una infección profunda, ¿no?, con colecciones, también va a limitar el movimiento de la articulación. Tiene otros nombres también, por si acaso, lo van a encontrar con diferentes términos en la bibliografía, subcuratilla, infecciones, etc. Ok, la característica de la artritis séptica es que es más que nada monoarticular, al menos en un 80% de casos. Y en un 20% puede llegar a ser poliarticular y ya muy rara vez, perdón, olivoarticular y ya muy rara vez poliarticular, generalmente en formas muy severas y que ya anuncian que el paciente está muy inmunocomprometido. ¿Cuál es el riesgo que hay para desarrollar artritis séptica? Principalmente hay factores mecánicos, entre los cuales están las cirugías previas, reemplazos articulares. Señoritas, si tienen algo mejor que hacer, pueden salir y no interrumpan la clase, por favor. ¿Cómo? Mi compañero creo que está estudiando. Está haciendo bulla, estamos intentando como que darle señal para que le baje para poder escuchar clase. No, está bien, pero si tiene, si va a estudiar, creo que hay salas de descanso. Ah, por eso. No hay problema, si tiene que estudiar para un examen. Yo no. No, sí, no las cuentas. Sí, no sé, si tiene que estudiar para un examen o algo, no hay ningún problema, no me enojo, pero dígalo, no pasa nada. Bueno, no se olviden eso, cirugías previas, prótesis, más aún si el paciente tiene enfermedades autoinflamatorias previas, lo que les comentaba, estos pacientes pueden tener más de un problema a la vez. Y es que la artritis reumatoide, sobre todo, es un factor de riesgo bastante importante para desarrollar artritis séptica, por dos cosas. Uno, la degeneración articular que produce la inflamación, y dos, el uso crónico de corticoides, y más aún si usa terapia biológica. El alcoholismo, bastante conocido, la gota, igualmente, por la artritis erosiva que produce, la diabetes por la inmunosupresión, entre otras cosas. Muy importante también reconocer que hay un factor en pacientes jóvenes que a veces pasa desapercibido, y la verdad es que en el país no es tan frecuente, o al menos no tenemos una buena base epidemiológica. Es lo que tiene que ver con la artritis por gonorrea, que es un poquito más estudiada al menos en el extranjero que acá.
Acá no tenemos muy buena estadística de prácticamente nada, así que no tenemos muy buena idea de las frecuencias que tenemos. Otros factores que deben estar presentes en su cabeza es si el paciente, por ejemplo, tiene linfedema. Hablamos de pacientes con cánceres que tienen acromegalia que están obstruidos de flujo, trastornos vasculares, insuficiencia venosa, trombosis, etc. Todo aquel que disminuya el grosor o afecte a las defensas propias de los tejidos blandos alrededor de la articulación, más aún si el paciente está inmunosuprimido, aumenta mucho el riesgo de presentar compromiso de esta articulación. Ahora, en términos de distribución, ahí tienen la frecuencia. Lo más común para estas, la rodilla. ¿Y por qué? Porque es la articulación más fácil de golpear. Casi todos los que tienen artritis séptica han sido pacientes que han tenido accidentes de algún tipo y han requerido algún tipo de instrumentación de los miembros inferiores a la rodilla. Parece mentira, pero así es. En segundo lugar, la cadera, y aquí entran sobre todo los adultos mayores que pasan por reemplazo. Tobillos, codos, muñecas y finalmente los hombros, que son un poco más raras, pero pueden presentarse. Ahora, hay algunos lugares atípicos, que son casi el 1%, 2% de la presentación, que son los que se localizan a nivel de la sínfisis púbica, articulaciones esternoclaviculares, sacroiliacas, que tienen mucho que ver con personas que tienen o endocarditis o han sido usuarios de drogas endovenosas. Ahora, ¿de qué manera se produce esto? Como ya lo mencionamos, traumatismo, cirugía, compromiso directo, abrimos una puerta que entra una cantidad ingente de gérmenes. Ahora, esas bacterias pueden llegar por una puerta externa o, como hemos mencionado, por una diseminación hematógena. Esta eventualmente, por simple distribución vascular, va a llegar a la sinovia. Y la característica del líquido sinovial es que es altamente nutritivo y va a permitir el crecimiento de todo tipo de bacterias. Así que si no tenemos una buena base inmunológica, con mucha tranquilidad, esas bacterias van a empezar a formar biofilms. Posteriormente van a empezar a proliferar. Entonces, la base de una arteritis séptica es la sobreacumulación de neutrófilos que van a empezar a degenerar, primero a inflamar la cápsula articular y posteriormente a degenerar el cartílago, todo al mismo tiempo. Todo junto a la liberación de diferentes exotoxinas por parte de las bacterias, pues van a aumentar terriblemente la inflamación. Va a haber primero una exudación de líquido, lo cual va a aumentar grandemente el volumen de la articulación, estirando la labilidad y finalmente fiebre, malestar y en algunos casos incluso sepsis. Entonces, ¿qué es lo que hace particularmente característica de la artritis séptica? Que es sumamente rápida de aparecer. Puede aparecer incluso en algunos casos de manera subaguda, sobre todo cuando hablamos de la artritis por tuberculosis. En un lapso de 1 a 2 semanas, la inflamación está completamente establecida. ¿Cuál es el detalle? Que en realidad, en los modelos animales que se han estudiado, bastan solamente 4 a 6 horas de exposición a un agente séptico para que esa articulación ya esté bastante comprometida desde el punto de vista molecular. Y para las 24 a 48 horas, esa articulación ya presenta una destrucción casi completa del cartílago. Estos pacientes, casi un 50% de casos, van a presentar secuelas deformantes y frustrantes. A veces, sobre todo cuando hablamos de causas subagudas o crónicas, van a pasar un poco desapercibidos. Y es que también, cuando hablamos de diferenciar de otro tipo de artritis, por ejemplo, una que puede causar una inflamación muy parecida a esto, ¿cuál les viene a la cabeza? Todo otro problema articular, agudo, que rápidamente va a producir dolor y una inflamación bastante notoria. No. Articular. ¿El derrame? ¿Derrame sinovial? ¿Cómo? ¿El derrame sinovial? No. La gota. Muchas veces pasa desapercibido. Es que estos pacientes no siempre hacen fiebre, considerando que la mayoría son pues adultos mayores, ¿no? No todos van a presentar leucocitosis, y es porque la gran mayoría, al menos en las bases actuales, han usado medicamentos inmunosupresores en cierto porcentaje, lo cual va a causar que no tengan leucocitosis como tal. El mismo hecho de que tengan condiciones sistémicas previas, dígase cáncer, lupus, artritis reumatoide, etc., ya va a cambiar por completo el patrón inflamatorio que va a tener. Y es más, no se olviden este detalle, al menos el 59%, pónganle el 60% de ellos, ya han tenido un problema articular previo. Entre ellos, el más notorio, la artritis reumatoide.
también la gota, artritis psoriásica, la misma osteoartrosis también. Cuando hablamos de poliartritis séptica, son casos bastante raros, pero que se llevan casi el 50% de pacientes que la sufren, y es precisamente por la rápida diseminación hematógena que tienen estos gérmenes. Como tal, se asocian en su mayoría a endocarditis, bacteriemias muy marcadas, siembras que también incluso se pueden asociar a meningitis en un 5 o 10% de casos. Son casos rápidamente progresivos, generalmente se asocian a uso de terapia biológica o pacientes con VIH, y que prácticamente en cuestión de pocos días el paciente incluso llega a morir. ¿Qué nos interesa saber de aquellos que llevan prótesis? Más que nada la temporalidad del dolor. Ellos son los pacientes en mayor riesgo porque ya han tenido una apertura de la cápsula articular. Y no solo eso, hay una sustancia extraña que está ocupando el lugar donde alguna vez estuvo algún segmento de hueso, una prótesis, que por más bioamigable lo hagamos, sigue siendo un cuerpo extraño. Y como tal, el cuerpo va a intentar rechazarlo en mayor o menor medida, lo cual garantiza algún grado de inflamación crónica. ¿Cuál es el punto aquí? Entre los 3 meses a los 2 años a realizar la prótesis, hay que estar atentos a que el paciente presente dolor o limitación persistente, aunque no haga fiebre. Es una causa de sospecha de que pueda presentar osteomielitis o una artritis séptica, en este caso por infección de prótesis. Y en segundo lugar, más de 24 meses, o sea, más de 2 años, una vez que ya supuestamente va cediendo el tema inflamatorio propio de la respuesta al cuerpo extraño, el desarrollo de cualquier síndrome parecido que hemos mencionado antes. Dolor súbito, fiebre y dolor. ¿Cuál es el detalle con estos pacientes? Que para tratarla tenemos que retirar la prótesis. Cuando hablamos de pacientes que tienen una prótesis que se infectan, no hay otra manera de tratarlos si es que no se retira la prótesis. Más los antibióticos. Entonces, hay toda una serie de factores que ya hemos estado mencionando y esos cuadros nada más están para que los hagan, para que los recuerden bien. Correcto, tenemos factores que hablan de diseminación continua, puertas de entrada directas, la piel rota, úlceras, etc. Inoculación directa, prótesis, cirugía abierta, infiltraciones, diseminación hematógena, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, que hacen bacteriemia con suma facilidad, etc. Cuando hablamos de etiología, la causa más frecuente, al menos en los aislamientos que se tienen, gran positivos, principalmente Staphylococcus aureus. Punto de partida, principalmente exógeno y en algunos casos también pues hematógeno, pero la gran mayoría de casos va a ser por disfunción de la piel cercana. Adicionalmente, en segundo lugar están las diferentes variantes de Staphylococcus, principalmente piógenes y tal cual. Adicionalmente, cuando hablamos de mordidas de animales, Pasteurella y Capnocytófaga. Y cuando hablamos de gram negativos, son los menos, pero al menos en la bibliografía general hacen mucha referencia a la artritis por gonococo. Mucha atención, pacientes jóvenes, muy activos sexualmente, que presentan una distribución amplia, una poliartritis, que a diferencia de la que vimos antes, una poliartritis séptica, esta no es severa y que va a presentar otro tipo de síntomas adicionales, como un rash en la piel, dolores tendíneos, etc. Y que a veces pasa por un dolor migratorio. Eso se va a resolver en aproximadamente el 50% de casos, incluso sin tratamiento. Pseudomonas, ¿cuándo es más frecuente? Cuando tenemos aparte antecedentes de cirugías que comprometan el tracto urogenital o el tracto digestivo. Y mucha atención siempre a las artrocentesis, sean para función para sacar líquido o sea para infiltración. Finalmente, y nunca olvidarse de la tuberculosis en nuestro medio. La tuberculosis tiene al menos 3 manifestaciones osteoarticulares importantes y la primera de ellas es la artritis tuberculosa, que principalmente va a afectar a las rodillas, principalmente mayores de 50 años, antecedentes de exposición a tuberculosis, malnutrición y sobre todo infección por VIH. Atención a ello. También hay formas de artritis reactiva, la famosa, no tan famosa infamia, más bien enfermedad de Ponce, y la espondilodiscitis tuberculosa, que ya será motivo de revisión en alguna otra clase. Un gran diferencial de los problemas articulares por tuberculosis, la brucela siempre debe estar a la cabeza. Mucha atención a aquellos pacientes que viven en el campo y tienen tendencia a tomar lácteos no pasteurizados o quesos artesanales.
Causas muy atípicas en nuestro medio, pero que de todas maneras las mencionan en la bibliografía internacional. Infecciones por hongos Scorotex, jardineros. Borrelia, ya hablamos de la enfermedad del año. Poliotitis migratoria, rash, fiebre, encefalopatía. Acá no tenemos mucho de eso. Y mordidas de rata, probablemente en país. Spirilum y Streptobacillus. Para clasificarlas más fácilmente, gonocócicas y no gonocócicas. Gonocócicas no es el mejor pronóstico. Dolor migratorio, puede o no haber cultivo positivo, pero la gran mayoría de ellas se van a resolver sin secuelas. Va muy bien, no se olviden. Jóvenes menores de 25 años, actividad sexual frecuente, dolores migratorios articulares, puede haber fiebre, puede haber rash. Van en general bien. Pero cuando son no gonocócicas, tenemos la artritis séptica clásica. Adultos sanos o no sanos en realidad, antecedentes de haber tenido rupturas de piel, todos los factores que ya hemos comentado, pero que esas características se van a seguir repitiendo. Modo articular o oligoarticular en su mayoría. Cultivos positivos no siempre van a haber. Lo que más te piden las guías que prestes atención es a la tinción Gram, porque basta con que ubiques al menos si es positivo o negativo para que puedas dirigir tu terapia. Fúngicas y virales, sobre todo las virales son las más frecuentes en nuestro medio. Fúngicas, acá prácticamente no vemos, pero sí existen. Diferentes factores de riesgo que pueden estar asociados a varios tipos de bacterias asociadas a la artritis séptica. Naturalmente no nos vamos a poner a pensar en cada uno de ellos. Nuevamente, lo que más les importa es saber la tinción Gram. ¿Qué nos dicen de la artritis séptica? Realmente las imágenes no nos sirven mucho para diferenciar la fase aguda de la enfermedad. Nos conviene tener para estudio anatómico una resonancia magnética, 100%, sensibilidad y especificidad prácticamente 100%. Cualquier problema de artritis séptica o alguna duda en el diferencial de esa enfermedad, sí se recomienda realizar una resonancia magnética por encima de la tomografía y naturalmente por encima de la radiografía. ¿Cuál es el problema? Es caro, no está en todo sitio y aún si estuviese en algún hospital demoraría bastante la cita. Y lo necesitamos para llegar. ¿Dónde más es importante? Sobre todo en prótesis. ¿Para qué? Para ver si es que hay osteomielitis, también muchísimo más específica para ver lo que no es en la radiografía. La procalcitonina en estos casos tiene cierta utilidad. Y digo cierta utilidad porque más que nada, si sale negativa, nos permite saber que no tiene artritis séptica, al menos con cierta certeza, aproximadamente un 70%. Pero si sale positiva, no necesariamente es un indicio de que tenga artritis séptica. Nos conviene más que salga negativa para descartar la enfermedad de que salga positivo para tratarla. Lo otro, si tenemos un paciente con artritis séptica, de todas maneras tenemos que considerar un foco primario. Porque esa bacteria, si es que no tenemos una puerta obvia, ya decir, no hubo un traumatismo, una cirugía, algo, tuvo que entrar por alguna parte. Y naturalmente, a la par de esto, tenemos que buscar algún signo de inmunosupresión. Finalmente, lo más fundamental del estudio de la artritis séptica, el líquido sinovial. Al final de la clase está la tabla con todas las diferenciales de cuál es el líquido sinovial, que es lo más importante y probablemente lo que más se pregunta. Sin embargo, el riesgo de los leucocitos en el líquido no siempre es lo más sensible. La tinción Gram, a pesar de todo, es lo que más nos importa. Más que el cultivo va a demorar. Tratamiento, drenaje urgente. Toda infección profunda y complicada requiere control de foco. Tienes un absceso, tienes biofilms, tienes una prótesis infectada, eso tiene que salir. Igual que un corazón que tiene una válvula con infectación, esa válvula tiene que retirarse. Igualmente pasa acá. Inmediatamente, artroscopía y drenaje. Y en algunos casos, incluso lavado de irrigación articular. Antibióticos, de acuerdo a lo que se sospeche. Si en la tinción Gram salen Gram positivos, lo que va a tener mayor llegada, al menos a hueso, hasta ahora, vancomicina y rifampicina. Pero aquí en el país no tenemos la rifampicina a disposición. ¿Qué tenemos? Quinolonas, banco, sí. El de ese tratamiento va a ser por bastante tiempo, al menos unas 2 semanas, inclusive hasta 3 o 4 dependiendo del cuadro del paciente. Si pensamos en Gram negativos, ceftacidimos efetimis, si fuera posible. Y peraciclato suboxam no tiene muy buena llegada a cartílago y hueso. Sin embargo, es aplicable también el cuerpo. Carbapenems prácticamente llega a todo sitio. Si es alérgico, el Astronam sería una muy buena opción, pero no tenemos Astronam. Sin embargo,
Supongamos que es típico hospital mixto y le falta absolutamente todo y ni siquiera tenemos idea de qué es la tensión grave que está allí. La terapia empírica consiste en vancomicina y ceftriaxona. No usar corticoides porque no tienen un efecto comprobado de mejoría. Finalmente, la artritis por microcristales. Y solamente vamos a hablar de dos: la gota y la pseudogota, que son las más conocidas. ¿Qué tenemos de información de estos casos? Son sobre todo enfermedades metabólicas respecto de ciertas sustancias en el cuerpo. Una se debe al depósito de urato monosódico, cristales de urato monosódico, y otras a cristales de piro, fosfato, calcio. ¿Por qué las agrupan como una sola? ¿Por qué las agrupan en el mismo punto? Porque antiguamente se pensaba que eran enfermedades hermanas. En realidad no tienen absolutamente nada que ver. Okay. ¿Qué características tienen esas artritis metabólicas? Que son episódicas. Vienen en ataques y luego desaparecen, sobre todo la gota. Y hay una pequeña diferencia, y es que la gota precisamente se va a caracterizar por eso. Si bien cierto es un problema crónico, si es hiperuricemia, está de más decirlo, va a presentar ataques, crisis de inflamación que pueden o no autolimitarse. Con tratamiento puede ser en unos pocos días, pero sin tratamiento el dolor puede persistir hasta por 2 semanas. La diferencia es que la artritis por pirofosfato es un tanto más indolente y su curso es más progresivo a diferencia de la gota. La gota es un poco más frecuente en varones en este caso y se asocia mucho al IMC, más que nada por temas de dieta, consumo de carne roja, vísceras, grasas animales y el alcohol, porque inhibe el metabolismo de la mirina. Muy bien. ¿Cuál es el problema con la gota? Que a veces pensamos que todo dolor articular con incremento de ácido úrico realmente es gota, y la verdad es que no, hay una disociación grande allí. Buena parte de pacientes que encontramos con hiperuricemia son asintomáticos. Y no necesariamente todo paciente con hiperuricemia va a ser gota. En realidad son menos del 30%. ¿Cuál es el detalle de la gota? Que esos microcristales van a depositarse sobre todo en la membrana sinovial y en el cartílago. Y eventualmente, conforme va progresando la enfermedad, van a empezar a depositarse también en las vainas tendinosas y en las bursas, lo cual va a provocar la formación de los famosos tofos. ¿No? ¿Qué son las articulaciones que se van a afectar primero que nada? La primera articulación, metatarsofalángea, es la articulación que aparece dibujada en cualquier caricatura que hayan visto donde se hayan hecho chistes sobre la gota. Incluso los pitufos, creo que alguna vez sacaron un capítulo de eso. En el mejor pitufo le pusieron su bote de yeso para que nadie lo toque. ¿No? Es la lesión clásica. La primera articulación metatarsofalángea, o sea, en los pies, por si acaso. Adicionalmente, tobillos, rodillas y posteriormente muñecas, que son casi todas en miembros inferiores, precisamente porque son las más sometidas a estrés. No basta solamente con el depósito de los microcristales, tiene que haber alguna agresión que despierte la actividad, más allá de la base genética. Por eso se habla del exceso en la dieta, el consumo de alcohol, en algunos casos tabaco, y el sobrepeso o la sobreactividad. Ok, rara vez es poliarticular, pero cuando ocurre, generalmente se asocia a pacientes renales crónicos y usuarios de tiacidas, que son medicamentos directamente asociados a la acumulación de ácido úrico, porque inhiben sustitución por riñones. A diferencia de la pseudogota, va a afectar a todo el grosor de la matriz cartilaginosa, va a afectar a todo el grosor del cartílago. Y estos tienen una particularidad, es más frecuente no en personas jóvenes, sino en adultos mayores. Mientras más viejos son, más pueden tener depósitos de esta sustancia. Ok, no se tiene una base exacta de por qué ocurre esto, pero hay varios trastornos metabólicos, sobre todo, que están asociados. ¿Qué es lo más, digamos, que frecuente de ver? Pacientes adultos mayores que presentan dolores de muñecas inexplicables, que eventualmente acaban siendo túnel carpiano. El túnel carpiano tiene diferentes etiologías, pero en adultos mayores no está de más pensar en un problema como este. Adicionalmente, dolores cervicales también inexplicables en personas mayores. Y algunos con complicaciones tan graves como mielopatías, que se van a buscar por todo sitio: compromiso inmunitario, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, y es por el compromiso de los ligamentos profundos de la columna vertebral, ligamento amarillo sobre todo.
Casos más extremos, fracturas cervicales. Y que tienen toda una serie de factores asociados a la elevación del ácido úrico, y la verdad son bastantes. Cuando hablamos de estas enfermedades, lo primero que tenemos que buscar es un secundarismo. ¿Por qué se eleva tanto el ácido úrico? No basta solo con decir que es primario o secundario, tenemos que analizar completamente al paciente. Solamente es dieta, son medicamentos, ¿de qué manera puede evitar que siga teniendo ataques de gota? Porque la gota tiene otra particularidad. Cada crisis dolorosa se vuelve peor en el paso del tiempo, y estas tienden a recidivar entre 6 a 2 años cada uno. Así que si se puede evitar mantener la inflamación activa, mucho mejor. Características clínicas, lo que ya les había mencionado, el dolor de la artritis gotosa es severo y de rápida instauración. En menos de un día ya alcanzó su punto máximo de dolor. Y este puede mantenerse hasta por 2 semanas. Sin embargo, lo más común es que se autolimite, aún sin tratamiento, de 5 a 7 días. Menos aún si es que recibe tratamiento. Y por característica, va a responder muy bien al tratamiento antiinflamatorio. ¿Cuál es el detalle? Que lo que queremos es precisamente en la gota que no se repitan las crisis. Nuevamente lo repito, cada achaque de crisis, cada achaque de gota, cada crisis de gota que haya va a provocar mayor regeneración en las articulaciones, y la gota en el peor de los casos sí puede llegar a ser postrante. Adicionalmente, el paciente que no resuelve la hiperuricemia está sujeto a otro tipo de enfermedades asociadas, entre ellos de insuficiencia renal crónica, formación de cálculos, etc. En el caso de la pseudogota, el dolor va a ser predominantemente mecánico, no va a ser tanto inflamatorio, no va a producir lesiones como las que ven acá. Este es un tofo, es bastante claro que es un tofo. Pero esta es una podarca, ¿no? La primera articulación metatarsofalángea inflamada, aguda por un episodio de gota, que eventualmente, si esto se cronifica, va a acabar formando un tofo. La pseudogota no produce este tipo de lesiones, por eso les comento que muchas veces pasa desapercibido como un episodio doloroso de la misma artrosis. Pero sí es importante verificarlo, a pesar de que hasta el momento no tenga un tratamiento establecido. Tal cual como vieron acá, las lesiones de la gota, conforme van evolucionando, van comprometiendo también las bursas y las bolsas sanguíneas. Esto quiere decir que va a empezar a haber depósitos de microcristales, inflamación y posterior calcificación de estas. Y esto va a formar los tofos. Y no solo eso, la inflamación progresiva de las articulaciones, que se pueden fijar por acá, ven que empieza a formar lesiones como desacaucado. Es que la artritis gotosa es erosiva y potencialmente deformante, tal cual la artritis psoriásica y la artritis reumatoide. Entonces es importante también aprender a diferenciarlos, porque lamentablemente el mismo tratamiento no se da para las tres. Hay diferentes escoros diagnósticos para el diagnóstico de esas enfermedades. Pero en el caso de la gota tenemos todavía los criterios del año 2015. ¿Cuál es el problema? Que la sensibilidad de esos criterios no ha demostrado ser muy alta. Lo que es el diagnóstico definitivo de estas enfermedades es el análisis de los cristales una vez que se han aislado y se ponen al microscopio. Más fácil que los criterios, hay una regla clínica, la regla de Janssen, que básicamente nos permite diferenciar al menos a un buen porcentaje de artritis gotosa en el momento del ataque. En cohortes pequeñas ha demostrado tener muy buena sensibilidad. Así que en lugar de punzar al paciente, esto se ha visto como un buen surrogado para poder diagnosticarlo. Me refiero en una fase clínica. Porque naturalmente lo que querríamos, si pensamos como reumatólogos en este caso, es el estudio directo de líquido para tener el diagnóstico específico. Sin embargo, esta regla tiene cierta concordancia y son las características que tienen ya. Y no son muy diferentes de lo que hemos venido relatando, y es que la gota tiene un curso clínico muy característico. Finalmente, en las articulaciones, lo que se va a ver, a diferencia de la artrosis, es que no hay una disminución del espacio interarticular y no hay una asimetría del mismo. Eso se conserva, pero sí hay erosiones óseas, porque hay una inflamación activa por parte de macrófagos y neutrófilos que empiezan a degenerar la matriz ósea. Perdón. El pasito. Hola chicos. El cambio. Wait. Termina la clase y me dices para tomar a la misma vez. 5 minutos. Claro. Chicos. Algo que ha demostrado bastante utilidad en este caso es la ecografía articular. Y tiene signos bastante característicos, al menos para gota,
evidencia clara de que el compromiso principal es a nivel de la sinovia. Doble contorno, jugos de azúcar y topos tendinios que al inicio no se van a notar. Complicaciones crónicas de la gota, lo que les comentaba, eventualmente con cada crisis va a empeorar, va a haber osteolisis, degeneración, y no solo eso, aumenta el riesgo de artritis séptica y de lesiones renales, precisamente por el mal metabolismo de los alimentos. Para el caso de la enfermedad por depósitos de pirofosfato, prácticamente el criterio de entrada es tener una crisis de dolor articular aguda, inexplicable por ninguna otra causa. Adicionalmente, también tiene una lista de puntajes que tienen que sumar al menos 56 puntos para encajar en criterios de selección. Para esto, lamentablemente, no hay una regla clínica para diagnosticarlo. Generalmente es por descarte, salvo que se encuentre alguna, para los cristales, se puedan ver directamente al microscopio. Para esto, la misma gota incluso representa un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad por depósito de pirofosfato. Esa es la parte interesante y probablemente frustrante de la reumatología, en que cada cosa empieza a superponer. Y nuevamente, todos los pacientes pueden tener más de una misma cosa a la vez. Al menos por la parte metabólica, buscar trastornos del metabolismo del calcio y del fósforo, sobre todo hiperparatiroidismos, en el caso si hablamos de pacientes con cáncer, buscar mieloma, síndromes un poco más genéticos, como la hipercalcemia o calciúrica familiar, más aún si tiene asociado nefrolitiasis, raquitismo hipofosfatémico, y aunque no lo crean, también la hemocromatosis tiene cierta asociación, no causa. Los signos ecográficos son completamente distintos. Como habíamos visto en la gota, es eminentemente sinovial, aquí es articular. Y finalmente, esto es lo que hace el diagnóstico definitivo, el análisis de los cristales. El urato monosódico tiene forma de lancetas y tiene tendencia a formar, de tener un color amarillo, mientras el pirofosfato tienden a ser romboidales y tener una pigmentación azul a la vista. Al momento de estudiar el líquido, y esto probablemente es lo más importante porque ya se acaba, es el diagnóstico final de los diferentes tipos de artrosis. ¿Qué ocurre cuando no tenemos los criterios claros, cuando el cuadro es muy confuso y demás? De alguna manera u otra tenemos que llegar al diagnóstico, y esta forma es la artrocentesis. La sensibilidad de esto pues, no es tan alta como parece, a las luces alcanza 50-60%, pero en especificidad puede llegar a ser muy alta dependiendo de las circunstancias. No se olviden de algo, sobre todo el color y la densidad del mismo. Un líquido no inflamatorio va a tender a ser ambarino, claro, y va a haber un hilillo al momento de despegarlo. Pocos glóbulos blancos. Y esto va a ser más característico de inflamaciones principalmente asépticas, osteoartrosis, traumatismos y en algunos casos también en algunos casos no es la presentación usual. Líquido inflamatorio, amarillento, medio nebuloso, puede llegar a presentar de 20 a 75.000 leucocitos por mililitro y más del 50% de ellos van a ser polimorfonucleares. Esto ya define una artritis inflamatoria pero no séptica. Y van a tener a la cabeza la artritis reumatoide sobre todo y el lupus a la cabeza. ¿Qué otra cosa puede dar este tipo de situaciones? La tuberculosis. Y eso sí nos importa. El líquido inflamatorio de tipo 3 o séptico, este ya es el líquido clásico de la artritis séptica. Líquido purulento, opaco, puede tener detritos, no va a formar, es poco denso y va a tener más de 50.000 leucocitos. Algunos dicen 50.000 a 100.000, ambas cumplen. Y más del 80% de ellos polimorfonucleares. Y eso solamente cierra dos cosas. O es artritis séptica o es un caso muy extremo de ello. Y ante todo, siempre chequear la tinción gram y posteriormente el cultivo. Y finalmente el tipo hemorrágico más que nada para traumatismos y para hemartrosis, cuando hablemos de hemofilia. ¿Alguna duda hasta ahí?